La película Five Nights at Freddy's es definitivamente un perro verde. Se trata de uno de esos casos en los que la crítica la ha descosido. Los fans del videojuego en el que se basa están bastante entusiasmados. A muchos de los que el videojuego nos importa poco o nada nos parece una película mediocre y sin embargo está siendo un éxito de taquilla. Que por cierto, no estamos hablando de cualquier éxito de taquilla, sino de uno que ha roto récords. Tuvo el mejor fin de semana de estreno para una película de terror en 2023 y el segundo para una adaptación de videojuegos tras Super Mario Bros. Y a pesar de esto, Five Nights at Freddy's falla estrepitosamente como film por un motivo en particular, que es una película de terror que no da miedo. Acompáñame que en el video de hoy te contaré por cuáles motivos Five Nights at Freddy's no termina de funcionar y al final revelaré el misterio de por qué de todas maneras le está yendo tan bien en cartelera. Esta película, dirigida por Emma Tammi, nos cuenta la historia de Mike, un chico a cargo de Abby, su hermana menor, que está constantemente buscando trabajo. Un día consigue que le den el puesto de guardia nocturno en una pizzería abandonada, pero pronto descubre que los animatrónicos que hay en sus instalaciones, unos muñecos creepy de diferentes animales que ofrecían conciertos a los comensales, intentarán asesinarlo durante sus jornadas de trabajo. La película, como dije, es una adaptación del videojuego del mismo nombre, creado por Scott Cawthon. No me enfocaré en el videojuego, sino que me centraré en la película como tal. Lo primero que quiero destacar de esta cinta, lo de que no da miedo, me parece fundamental. Siempre lo he dicho, contar una buena historia de terror es difícil. Sugestionar a la audiencia, lograr que te compre un argumento sobrenatural, como en este caso, es todo un reto y requiere de cierto talento para cumplir con el cometido. Los muñecos animatrónicos de Five Nights at Freddy's pueden ser creepy, pero no dan miedo. La película puede que tenga escenas un poco más fuertes, pero no dan miedo. Si no estás al borde de la butaca nervioso por lo que le va a pasar a los protagonistas, es que la cinta simplemente no funciona. Y son muchos los elementos que pueden llevarnos a este estado en una película de terror. La música, los efectos de sonido, los planos, la iluminación y por supuesto la historia. Y esta cinta cumple con todos estos elementos del género, pero solo de forma superficial. El ritmo y la trama no construyen el suspenso necesario para que nos sintamos angustiados. Los villanos no nos inspiran terror. Hay partes de la trama que puedes adivinarlas desde los primeros 15 minutos de la película. Y esto es grave, porque desaprovechar el efecto sorpresa en una película de terror es un error que pagas muy caro. Y hay otro motivo más por el cual esta historia no da miedo, que se siente como un creepypasta de adolescentes, un capítulo de cuentos de la cripta. En pocas palabras, terror para niños. La película en ningún momento se propone aterrarnos, solo contarnos de forma fabulada un cuento un poco oscuro para escuchar una noche de Halloween mientras comemos golosinas. Todos estos elementos que menciono de la película, que o bien son desaprovechados o bien son inconsistentes, le restan calidad a la historia. A esto se suma que la trama es un poco incoherente. Por un lado, la parte sobrenatural está sobreexplicada, como si hubiesen querido asegurarse que todos entendamos por igual, y por otro, es bastante flojita. La mezcla entre la maldad humana y lo esotérico no termina de tener mucho sentido, pero bueno, es ficción y aquí podemos cerrar un poco un ojo. Sin embargo, hay historias sobrenaturales que están mejor hechas y son igual de inverosímiles, así que esto tampoco es excusa, como Child's Play, Chucky para los amigos, en la que la explicación de todo es que el alma de un asesino posee el muñeco a través de un ritual vudú. Pero en Five Nights at Freddy's la explicación sobre lo sobrenatural no tiene ni pies ni cabeza. Supongo que haber apuntado a un público más joven compromete la brutalidad de las escenas más hardcore y que al final, en este caso, prima más la necesidad de rendir tributo al videojuego. Pero como dije, mi apreciación va dirigida a esta obra en cuanto a película y no en cuanto a una adaptación de un videojuego. Y si una película de terror no da ni un poquito de miedo, mal vamos. Pero además del componente sobrenatural, también la trama, llamémosla humana, de nuestro plano terrenal, es flojita. Hay personajes que no se comportan de forma lógica, incluso dentro de su propia realidad y personalidad. Mike, el protagonista, es quizás el que sale mejor parado. Comete errores garrafales, pero aún así eso puede estar contemplado dentro de su diseño de personaje. Se trata de un chico con una historia familiar dramática a cuestas y al que le soltaron la responsabilidad de cuidar de su hermana menor de la noche a la mañana.
que tome decisiones estúpidas puede deberse en parte a que se sienta abrumado y todavía no alcance la madurez plena de la edad adulta. Además, esta cinta se toma la molestia de describir bien el personaje al comienzo, y en esto no tengo muchas quejas porque se perfila como una persona con emociones complejas que se mueve en un contexto que nos queda bastante claro. Eso sí, todo el inicio de la película resulta lento justo porque se ocupa de toda esta intro de personaje, pero no termina siendo emocionante, porque abre con una escena que se supone debería ser espantosa y termina siendo más de lo mismo para los que tenemos ya varias películas de terror vistas. Y para colmo, nos muestran la parte más desagradable ya desde el tráiler, así que peor todavía. Pero hay personajes todavía más flojos, como por ejemplo el de Vanessa, una oficial de la policía local. El intento de mostrarla un poco ambigua desde que aparece en escena es decepcionante. Poco a poco se va desvelando su pasado y sus verdaderas intenciones, pero es una historia muy manida y predecible. De todos, es el personaje que menos me gustó. Ella pudo tener un rol mucho más activo en la historia y sin embargo es un personaje desaprovechado. Y la explicación del por qué hace o deja de hacer ciertas cosas, como dije, es bastante inconsistente. Los villanos sorpresa, que no son nada sorpresa, incluso si no conocías como yo la historia detrás de los videojuegos antes de ver la película, también hacen aguas por todas partes y son predecibles. Que los muñecos son malvados lo entendemos desde el tráiler, pero me refiero más bien a todo lo que está detrás de ellos y no te digo para evitarte el spoiler. Incluso el personaje de Abby, la niña, es un esbozo de lo que puede ser una niña. Tiene una candidez tal que termina por tener una personalidad un poco desdibujada que la aleja de lo que podría ser una niña de verdad. Aunque con ella ocurre, al igual que con Mike, que sus carencias emocionales y su pasado complicado justifican algunas de sus acciones que a la audiencia pueden parecernos un poco tontas. El personaje de la tía Jane, en cambio, es burdo al 100%. Es la típica mala malota de película para niños, tipo Tronchatoro de Matilda, que es tan caricaturesca que molesta, excepto porque Tronchatoro sí es divertida y queda claro el poder que ejerce sobre Matilda. La tía Jane es una versión tapa amarilla. A que las motivaciones de los personajes no están bien justificadas y que hay partes de la resolución de la trama caprichosas que no son acorde al resto de la trama por cómo nos la plantearon, se suman unas actuaciones flojitas que son el resultado de un mal diseño de personajes y de situaciones incoherentes. Por todo esto sientes que estás viendo una película de televisión de esas que te pasan un domingo por la mañana en televisión abierta y no verdadero cine. Y después de todo lo que te conté, lo más curioso de Five Nights at Freddy's es que a pesar de que a todos los efectos me pareció mal lograda, me entretuvo. Así que pasemos a por qué le está yendo tan bien en taquilla a pesar de estar tan mal planteada. No creo que se trate de ese tipo de películas tan malas que son buenas, porque este film se queda definitivamente a mitad de camino. Es decir, no termina de ser un bodrio absoluto, sino que en algunas partes intentan mantenerse a flote. No con mucha dignidad, eso sí. En todo caso, lo que verdaderamente le ha sacado las patas del barro ha sido el fandom del videojuego. Pareciera que estamos ante un caso de fanservice en el que diferentes easter eggs reviven la emoción de una fanaticada que estaba a la expectativa de este estreno, arrastrando a otros que desde fuera de esta comunidad se contagiaron por ese hype. Por supuesto que también empezó una buena campaña de marketing para respaldar esta producción, y el hecho de que su estreno estuviera cerca de Halloween también la impulsó bastante. Como dije al comienzo, algunos de los factores que jugaron en contra de su calidad resultaron ser favorables para su taquilla. Pasar los días de Halloween viendo una película de terror tan relajada como esta, comiendo palomitas de maíz, pues no es tan mal plan después de todo. Escenas violentas que para nosotros, millennials trasnochados y demás generaciones de vejetes, son demasiado pánfilas, no lo serían para un pequeñito. Así que nada de llevarlos creyendo que hay ositos y conejitos un poco creepy, pero que no dan miedo, que eso vale solo para los adultos. Por otro lado, la cartelera por estos días tampoco es que esté plagada de batacazos. La reciente del Exorcista estuvo fatal, como te cuento en este video que hicimos aquí. Talk to Me quedó lejos ya. The Nun estuvo terrible, y la reciente cinta de terror argentina Cuando acecha la maldad, de momento solo estrenó en Estados Unidos.
Que por cierto, sobre esta última sí que tengo grandes expectativas, porque parece que es brutal, así, con B mayúscula. Así que estoy esperando para que todos podamos verla y hablar de ella en el canal, que hacen falta más historias como esta. Mientras, nos conformamos con ver y destruir Five Nights at Freddy's. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas si no lo has hecho ya, le des me gusta y lo compartas, y me cuentes qué te pareció esta película, incluso si te gustó, que entiendo que hay un público para ella. Y quédate por más de Sin Explicación con este video que hicimos sobre Macario, Coco y el Día de los Muertos en el cine. ¡Chao!